A continuación mediremos la capacidad de absorción y transmisión de ondas de sonido en 5 materiales. Para ello utilizamos las aplicaciones Frequency Generator y Generador de frecuencia, donde se usaron 2030 Hz de intensidad del sonido constante. El primer material es el ladrillo. Para hallar la frecuencia acústica que transmite el material, se realizó una regla de 3 tomando como datos la intensidad máxima del generador de frecuencia, que fue de 102, tomando esta intensidad como el 100%, y tomando la intensidad ya con el material en medio, que fue de 92.3. Realizamos la regla de 3 y como resultado nos dio 90.49% de intensidad acústica que transmite el ladrillo. El segundo material es la piedra. Para hallar la frecuencia acústica que transmite el material se realizó una regla de 3 tomando como datos la intensidad máxima del generador de frecuencia, que fue de 102, tomando esta intensidad como el 100% y tomando la intensidad ya con el material en medio, que fue de 86.7. Realizamos la regla de 3 y como resultado nos dio 85% de intensidad acústica que transmite la piedra. El tercer material es la madera. Para hallar la frecuencia acústica que transmite el material, se realizó una regla de 3 tomando como datos la intensidad máxima del generador de frecuencia, que fue de 102. Tomando esta intensidad como el 100% y tomando la intensidad ya con el material en medio, que fue 94.5, realizamos la regla de 3 y como resultado nos dio 92.64% de intensidad acústica que transmite la madera. El cuarto material es el drywall. Para hallar la frecuencia acústica que transmite el material se realizó una regla de 3 tomando como datos la intensidad máxima del generador de frecuencia, que fue de 102, tomando esta intensidad como el 100% y tomando la intensidad ya con el material en medio, que fue de 90.4. Realizamos la regla de 3 y como resultado nos dio 88.62% de intensidad acústica que transmite el drywall. El quinto material es la baldosa. Para hallar la frecuencia acústica que transmite el material, se realiza una regla de 3 tomando como datos la intensidad máxima del generador de frecuencia, que es de 102, tomando esta intensidad como el 100% y tomando la intensidad ya con el material en medio, que fue de 96.7. Realizamos la regla de 3 y como resultado nos dio 94.8% de intensidad acústica que transmite la baldosa. Con ayuda de la inteligencia artificial, logramos obtener la absorción acústica de cada uno de los materiales utilizados en el experimento, a lo cual nos dio un resultado con la frecuencia máxima de 500 Hz. Tuvimos en cuenta la respuesta de la inteligencia artificial de Microsoft como un elemento guía para poder hallar la capacidad de absorción acústica que necesitamos de los materiales. Por ende, realizamos una regla de 3 teniendo en cuenta la respuesta de la inteligencia artificial. Multiplicamos 2030 Hz, que fue la frecuencia utilizada en el experimento, por la capacidad de absorción del material que nos dio la inteligencia artificial, y eso lo dividimos por 500 Hz, que nos dio la inteligencia artificial como respuesta. Y así podemos hallar la capacidad de absorción del material a 2030 Hz. Este proceso se repite en el resto de materiales utilizados. Para hallar la capacidad de reflexión del material se necesita de dicha fórmula, que es 1 igual a, que en este caso es la capacidad de absorción del material, más T,
que es la transmisión de frecuencia acústica del material, más R, que es la reflexión. Para hallar la reflexión se requiere del despeje de R, y así se hace consecutivamente con todos los materiales y con todos los datos que tenemos ya gracias a la inteligencia artificial y las dos aplicaciones que nos ayudaron para hallar la capacidad de transmisión de la frecuencia acústica de cada material.